Cuando leemos Mateo 28:19, debemos poner atención a las palabras "por tanto", lo cual representa una etiología jurídica. Este tipo de conjunciones que introducen patrones o normas a seguir son comunes en las Escrituras, por ejemplo, Génesis 2:24, Éxodo 13:15, capítulo 20, versículo 11, Levítico 17:11 al 12, Números 18:24, Deuteronomio 5:15 y 15:11 al 15 y capítulo 24, versículos 18 y 22. Por ejemplo, a los judíos se les mandó diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 10. Y una vez que leemos estas palabras, preguntamos: ¿por qué debían trabajar solamente 6 días y no 7? ¿Qué tenía de especial el día séptimo como para no hacer obra alguna? Bueno, el día en sí mismo no tenía nada de especial, sino aquello que Dios hizo en ese día. ¿Qué hizo? El versículo 11 nos dice que reposó en el séptimo día. Y es ahí que enseguida leemos la etiología jurídica: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó a causa de haber él mismo descansado durante ese tiempo. Eso era el fundamento o la razón por la cual los judíos no debían hacer obra alguna durante el séptimo día. Bueno, cuando leemos Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, leemos que los apóstoles fueron comisionados para estar haciendo discípulos, bautizando y enseñando a las naciones. Pero ¿sobre qué descansa dicha comisión? ¿Cuál es el fundamento por el que los apóstoles estarían yendo a predicar a las naciones? ¿Sobre qué base legal una persona puede tener la confianza de que al obedecer el Evangelio sea convertida en un discípulo y sea parte de la familia de Dios? Bueno, la etiología jurídica con la que inicia Mateo capítulo 28, versículo 19, nos indica que todo descansa en el hecho de que Jesús recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Versículo 18. Lo que sucede en la tierra, es decir, escuchar el Evangelio y ser sumergidos en agua, también tendrá un efecto en el cielo en beneficio del que es hecho discípulo, precisamente por la autoridad que Jesús ha recibido. Esta etiología jurídica garantiza al que escucha el Evangelio y es bautizado que no está recibiendo un mensaje que sea producto de la imaginación o el engaño o la mitología humana, sino uno que descansa precisamente sobre la autoridad de quien es soberano universal. Mientras que en la tierra se realizan una gran cantidad y variedad de actividades, y estas de índole religioso, las que el Evangelio contiene no son de la misma naturaleza ni son falibles como las que puedan existir en las distintas religiones del mundo. La autoridad absoluta de Jesús en la tierra nos asegura que las palabras del Evangelio no son palabras de hombres, sino de Dios, como bien dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La etiología jurídica de Mateo 28, 19 nos dice que el bautismo no es un mero ritual con simples y lógicos efectos físicos como es el hecho obvio de ser mojados. Este acto que sucede en la tierra está avalado por quien tiene autoridad absoluta sobre toda la creación y sobre los asuntos del cielo. Luego, cuando el bautismo es mandado por aquel que tiene toda autoridad en el cielo, debemos pensar que resultará en consecuencias celestiales y espirituales. Cuando los hombres religiosos
rechazan el bautismo como esencial para ser recibidos en la familia de Dios, simple y sencillamente están rechazando la autoridad que Jesucristo tiene. Sí, es verdad que el bautismo es un asunto físico que pertenece al ámbito terrenal, pero resulta en una relación espiritual y celestial, siendo añadidos a la familia divina compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted está inconforme con esta verdad o no cree que sea posible, entonces no estará haciendo otra cosa que quebrantando una norma celestial, una norma divina, una norma de quien tiene la total y absoluta autoridad para que estas cosas sean exactamente así. Cuando leamos entonces Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20, tengamos presente esa etiología jurídica para evitar entrar en conflicto con aquel que es Señor de señores y Rey de reyes. Muchas gracias por estar meditando en las Escrituras con su servidor. Dios le bendiga. Volviendo a la Biblia.